Muy buenas, compañeros. Pues nada, no todos son malas noticias. Quería empezar el vídeo enseñando ese ejemplar de roja a la blanca intenso que me ha gustado mucho. De hecho, lo he apartado ahí solo para que no le molesten. Espero que no se fastidie. Le he puesto... como he encendido la luz. Pero bueno, vamos a... que claro, si apago la luz no va a salir bien el vídeo. Bueno, no pasa nada. Por un momento no creo que se altere. También es verdad que le he apartado ahora y bueno, estará extrañando. Pues nada, aquí seguimos con el tratamiento. Empezamos el viernes pasado, estamos a martes, entonces no lleva mucho tiempo. Sabéis que la tricomoniasis es un proceso bastante lento y delicado, pero bueno, parece que la cosa va mejor. No sé si os acordáis de cómo estaba la hembrita. Bueno, para que veáis que yo siempre hago caso a lo que me decís. El día que os lo enseñé estaba bastante desanimado. Puse a la hembra con el resto del grupo. Tenía el ojo cerrado y ahí la podéis ver que ya tiene el ojo más abierto. De hecho, las plumas de alrededor del ojo ya le están empezando a salir y si las tiene un poco agrupadas es porque les estoy echando una crema, ¿vale? Que ahora os enseñaré cuál es. Que además no la he comprado, la tenía ya por ahí y bueno, es para infecciones oculares y como pedí azufre para poder hacer un ungüento, que el amigo Pedro de Spinus Anserinus lo tiene en su vídeo, la verdad es que lo estuve viendo y está muy bien y encima si es natural pues mejor, pero bueno, que al final como me ha tardado en llegar, eché mano de esta crema y ya no le voy a cambiar esta vez el tratamiento, pero bueno, que va mejor. Y aquí el macho, que también lo he apartado, pues no os podéis imaginar cómo estaba y ahora ya pues la cosa ha mejorado. Todavía en el moflete derecho se nota que ha tenido también lo mismo que la hembra, lo tiene pegajoso, porque le he estado tratando, pero vamos, el ojo ya está abierto, va a mejor, ¿vale? Voy a repetir el tratamiento porque hay mucha gente que me lo ha vuelto a preguntar. Entonces, yo le estoy dando esto, ¿vale? Cambiando el agua a diario y a todos, ¿vale? Yo sé que a todos a lo mejor no se lo tenía que haber dado, pero dado que es la segunda vez que ando con esto y que quiero erradicarlo ya de aquí del aviario, pues vamos a tratar de que ninguno de los demás ejemplares, si iba a sacarlo de aquí a 15 días, de aquí a 20 o de aquí a un mes, pues que lo saque, ¿vale? Y que dé tiempo a que se recuperen y que estén bien para la cría del año que viene, ¿de acuerdo? Así es que, bueno, la verdad es que observo todos los días y no veo ningún otro ejemplar que tenga tricomonas. Así es que estoy bastante contento en ese sentido porque yo cuando llegué y vi lo que vi, pues yo ya casi empecé a pensar que al día siguiente iba a tener 5 o 6 infectados y no lo tengo, ¿vale? Y poco más, he estado repasando todo el libro de cría, he estado, bueno, clasificando un poco los pájaros. Sé que no se debe hacer porque bueno, lo suyo es esperar a que los pájaros los vayas a sacar de la voladera o de las jaulas estas largas a las jaulas individuales de concurso, pues justo antes de llevarlos a concurso. Pero soy demasiado impaciente, no me he podido esperar y los he sacado. Y de hecho les he estado haciendo fotos, es que se me cae la baba con ellos y la verdad es que esto es la pasada. O sea, yo cuando he visto este pajarito, que no le había visto la forma que tiene, el corte del ala, el hipocromo, si este pájaro no se estropea, para mí es maravilloso. De verdad, me encanta. Falta que remate, que termine la muda. Tiene alguna pluma todavía por el pecho que no le ha cambiado, pero vamos, me parece un pajarazo muy bueno. Y nada, de apartar, ¿qué he apartado? Os lo voy a enseñar. Mirad, he apartado este, que es un nevado, que también le veo que me gusta, tiene buena pinta. El que ya conocéis, que seguro que como es el que más me gusta y estamos en julio, que todavía no es agosto, seguro que se me estropea. Este nevado de aquí también lo he apartado. Y luego por aquí abajo pues he apartado este mosaico de aquí, que ni contaba con él. Ni contaba con él. Este. No sabía ni que le tenía. Bueno, parece un poco pasado del hipocromo, pero a mí me gustan así y ya veremos a ver si luego cuando mude pues remata bien. Este otro mosaico también lo he apartado por aquí. Y por aquí un marfil
nevado. Que todavía, como veis, le queda todo el cuello y todo por mudar. Pero bueno, me gusta. Sobre todo lo que miro es la blancura del ala y el corte de la pluma. Ya también tengo algunas parejas que sé seguro que las voy a repetir el año que viene. Y estaréis ahora pensando, buah, la de aquel, ¿ese seguro que la repites? Pues no, porque el macho se murió. La hembra sí la tengo, pero el macho se murió y bueno, pues mala suerte. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre se muere alguno y suele ser siempre ley de Murphy. Esto es así. Mañana me llega un pedido de algunos comederos de estos más. De hecho, no tengo suficientes para poner ahí. Les he puesto solamente el grid y la pasta. Me queda a ese ponerle pienso, a este ponerle pienso, ¿vale? Que ya sabéis que yo ahora siempre funciono con grid, pienso, pasta, grid, pienso, pasta, ¿vale? Y los veo bien. Joder, los he estado cogiendo a todos. Les he estado dando la crema de Carlos Vicente. Y la verdad es que están súper sanos, no le veo a ninguno así de estos con la quilla que se le nota. La verdad es que lo veo bastante bien, ¿vale? Si es que nada, compañeros, pues poco más que deciros. Vamos a ver si terminamos el tratamiento ya el viernes, dejamos que descansen y luego yo pienso repetirlo algunos días más, un poco más adelante, ¿vale? Así es que nada, voy a apagar la luz, que no quiero que se me vengan abajo los pajarillos que acabo de seleccionar. Y ya está. Lástima que los concursos no sean dentro de un mes. Sobre todo para ese de allí, que me gustaría ver que me puntúa, porque me gusta mucho. Así es que, venga, un saludo y os voy contando. Chao. Que se me olvidaba la crema. Vamos a ver si enfoca. Mirad. Esta es la crema, ¿vale? Eyes and Ear Cream. 5 gramos. Por lo que veo, no sé si lo podéis apreciar, a ver si enfoca, tiene oxitetraciclina, o sea que tiene antibiótico. Y también tiene cortisona, ¿vale? Así es que yo la tenía ahí, de una infección ocular que tuve hace tiempo. Y me acordé y dije, bueno, pues complementamos entonces una cosa con la otra. No sé si he hecho bien o he hecho mal, pero parece que la cosa va mejor, ¿vale? Otro compañero también me ha dicho que le ponga baños con agua oxigenada. Todavía no lo he hecho, pero lo voy a hacer, ¿vale? Siempre se aprende algo nuevo. La verdad es que yo nunca lo había oído. Pero mira, si funciona, y me han dicho que funciona, pues habrá que hacerlo. Venga, un saludo, chao.